Oh, Anthony, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Yes. Yo también. Oye, ¿cómo van tus prácticas con la cámara de vídeo? ¿Estás...? Muy bien. Durante este tiempo he practicado mucho. Muy Ayer por bien. la noche me tomé un descanso y fui al cine. Ah, ok. He visto ¿Qué has un visto? documental. Muy interesante, muy interesante. A propósito de documentales interesantes, el tuyo, aquel que me enseñaste, también me ha gustado mucho. ¿Cómo se titula? Que no me acuerdo. Emociones al Emociones alba. al alba, exacto. Por el título ya se entiende. Lo has elegido muy bien porque representa muy bien un tipo de documental de denuncia social, política, algo muy impactante No, que... es todo ¿Cómo lo que contrario. no? Pero yo lo he visto, totalmente A revolucionario. lo mejor has visto diría. otra cosa. No, estoy bromeando. He visto el tuyo y me ha gustado mucho, clásico. Sí. Pero Sí. con una buena realización. Es el primer trabajo que he hecho. Exacto, y te invito a que sigas, pues tu primer trabajo ha ido muy bien. Pero antes de continuar con la práctica, analicemos un poco la teoría del documental. Empezaremos hablando un poco del lenguaje y también hablaremos de la historia del documental. Precisamente estaba pensando en hacer otro. Perfecto. Entonces te proporcionaré información sobre los grandes maestros de este arte, porque el documental se tiende a descuidar, incluso en estos años en los que ha vuelto a tener un gran éxito, también por el público, realmente al mismo nivel que las grandes superproducciones. El documental es básicamente el primer género cinematográfico. ¿Lo sabías? No lo sabía. Pues sí. La fecha del primer documental se remonta al 28 de diciembre de 1895, fecha en la que los hermanos Lumière organizaron la primera proyección pública cinematográfica en París. Vaya. ¿Lo has entendido? ¿Estás preparado para este viaje? Sí. ¿A través de la historia del documental? Vamos. Venid con nosotros. ¿Nosotros? ¿Quién? Nosotros, ¿eh? Ah. Entonces, Anthony, Sí. ¿cuándo tuvo lugar la primera proyección cinematográfica? A ver... ¿Puedo usar el comodín de la llamada? No, aquí dentro no hay cobertura. ¿Y el comodín del público? Aquí estamos solos. Es verdad. ¿En 1895? Exacto. Dime también el día, venga. ¿El mes fue diciembre? ¿Sí? ¿El 18? El 28. Ay, Podrías haber ganado una cámara de vídeo de 5.000 euros y no has ganado nada. Venga, veamos otra pregunta. Bueno, a ver si encontramos una interesante. Ok. Así que empecemos desde esta fecha, 28 de diciembre de 1895, porque fue la primera proyección cinematográfica, pero también fue de alguna manera el nacimiento del documental, ya que entre los diferentes filmes breves que los hermanos Lumière proyectaron, se encontraba, por ejemplo, la película La salida de la fábrica Lumière, que mostraba 50 segundos de la vida real de los obreros mientras salen de la fábrica. De hecho, se trataba de la grabación de una porción de realidad, no era cine de ficción, por lo tanto podemos decir que la intención de este género cinematográfico es representar la realidad respetando la objetividad de los hechos. Entonces, la mirada objetiva es un elemento fundamental en el documental. Verás, hablando de objetividad de los hechos, no podemos pasar sin más a la cuestión de la mirada objetiva. Es un poco más complejo porque, aunque un documental grabe la realidad, se trata en cualquier caso de un trabajo efectuado por un autor, Claro. por el director de este documental, y obviamente todo lo que se graba depende de sus decisiones, de su voluntad crítica ante los hechos que está grabando y que quiere explicar. Por eso, se trata, en cualquier caso, de una mirada que se nutre de su subjetividad, por lo que el discurso es un poco más complejo, más estructurado, aunque seguramente se puede efectuar una, digamos, contraposición entre este tipo de cine y el cine de ficción. ¿Y cuándo se utilizó por primera vez el nombre documental? Pasaron muchos años después desde esta proyección hasta que se utilizó esta denominación. La utilizó por primera vez John Grierson, que definió como documental la película Moana de Flaherty, de Robert Flaherty del año 1926, tomando como referencia probablemente la palabra francesa documentaire, que se utilizaba sobre todo para las películas sobre viajes. Pero se trata de una, digamos, fecha de nacimiento convencional. Digamos que es la primera vez que se utilizó esta palabra, eso sin lugar a dudas. Pero tú has nombrado a Flaherty. Sí. Nunca había escuchado ese nombre. Flaherty fue uno de los precursores de este tipo de cine. Entre sus películas más importantes, recordemos el film de 1920, Nanook el esquimal, en el que Flaherty narraba, obviamente, era una narración mediante imágenes, en su documental la vida de Nanook, un cazador esquimal, y su lucha por su supervivencia y la de su familia en el ambiente en el que vivía. Lo que me hace preguntarme es cómo consiguió hacer entender a los esquimales el sentido del trabajo que estaba haciendo con el documental. Ah, tienes razón. Que no tenían seguramente ni idea de cine.
Claro, de hecho Flaherty fue muy valiente y paciente. Vivió durante 15 meses junto a esta familia, por lo que consiguió construir una gran confianza, en primer lugar desde el punto de vista humano, y después con el uso de sus equipos. Para poder rodar enseñó a sus huéspedes esquimales cómo utilizar los instrumentos, es decir, cómo es el rodaje de una película, la realización de un film. De esta manera los hizo realmente partícipes de lo que estaba haciendo. Hay que decir que Flaherty a lo largo de toda su carrera siempre se encargó de explicar la vida de minorías étnicas, intentando explicar sus usos y costumbres. Se convirtió realmente en un maestro del llamado cine de la realidad. ¿Existían entonces otros tipos de cine? De hecho, en los años 20 ya se había desarrollado el cine de ficción, un tipo de cine que se propone precisamente una historia para contar delante de la cámara. Sin embargo, también en el campo del género documental se podían ya distinguir diferentes tendencias, distintas elecciones relacionadas con la voluntad de los autores. Por ejemplo, el soviético Zika Vertov fue, podemos decir, el precursor, el creador de un llamado cine ojo. Con su obra, el montaje se convirtió en algo que ya no se utilizaba para dar continuidad a la acción. Era más bien una combinación de imágenes, una asociación de imágenes a menudo muy diferentes entre ellas. Por ejemplo, su película de 1929, El hombre de la cámara, explicaba la vida durante todo un día siguiendo los movimientos y las acciones de diferentes personajes de la ciudad. El propio camarógrafo, que explicaba la realidad a través del ojo de su cámara, era a su vez grabado, entrando a formar parte de la realidad que relataba. Pero así, ¿no parece un poco irreal, falso? Digamos que es un tema sobre el que hay que reflexionar, porque si lo piensas, a Flaherty le gustaba reproducir en sus películas determinadas acciones de la vida cotidiana de las personas, que eran objeto de su documental. Mientras que Vertov era, en cambio, defensor de la teoría según la cual era mejor grabar a las personas sin que lo supieran, para no corromper la naturalidad y espontaneidad de sus acciones. Entiendo. Seguramente podemos decir que los dos estilos tienen su propia validez. Las teorías de estos dos grandes maestros del cine documental encontraron oportunidades para darse a conocer gracias a la obra del fundador del movimiento documental en los años 30, el británico John Grierson. Este, en realidad, solo rodó una película, Drifter, en 1929, Balandro, un documental sobre la vida de los pescadores de arenques en los mares del norte. Pero la gran popularidad de Grierson se debe sobre todo a su actividad de productor y distribuidor. De hecho, creó un laboratorio que realizó más de 400 películas, que tuvieron gran difusión, no solo en las salas cinematográficas, sino en lugares como fábricas o escuelas, creando de esta manera el verdadero documental social. Se debe tener en cuenta que precisamente durante esos años se estaba consolidando el cine sonoro. Yo soy consciente de que no sé casi nada sobre esa época, pero es fascinante. Sí, estoy de acuerdo. Es seguramente una época muy apasionante. Y a propósito de grandes autores de esta época, me gustaría mencionar al holandés Joris Ivens, que por su parte impulsó el documental desde el punto de vista político. Por ejemplo, su documental Tierra Española, de 1937... dedicado a la lucha de los revolucionarios contra el levantamiento del general Franco, es seguramente un documento importante en este género, y no fue el único. Entre otras cosas, tuvo el mérito de dar a conocer y realizar documentales dedicados al desarrollo de la civilización industrial. De qué manera la reafirmación de este nuevo estilo de vida estaba realmente cambiando radicalmente la forma de la vida de las personas. Me has inspirado. Me gustaría empezar a ver algún documental, alguno de esos que has mencionado. Bien, entonces presta atención porque no son cosas fáciles de encontrar. ¿Ah, no? Te recomiendo que vayas a las mediatecas o a las filmotecas que tengas más cerca, o si no, que intentes descargar alguna película de internet, también puede ser un buen recurso. Blockbuster no, ¿verdad? Ojalá. Veamos, Humberto, ¿cuántos tipos de documentales existen? Bueno, verás, hay muchos géneros. La clasificación no es sencilla porque a menudo los límites están un poco difuminados, pero seguramente una distinción importante se puede llevar a cabo pensando en el tipo de destino que tiene la realización de un documental. Hay diferencias entre un documental que se quiere exhibir en las salas cinematográficas y uno dirigido a una transmisión televisiva. En el primer caso podemos ver cómo también los grandes maestros del cine se han dedicado con excelentes resultados al documental. Es el caso,
por ejemplo, de Wim Wenders. Basta con pensar en sus películas Tokyo Ga o la celebérrima Buena Vista Social Club, que es un auténtico viaje al interior de la música popular cubana. Otro autor que me gustaría recordar, también alemán, es Werner Herzog, que siempre ha creado una contaminación entre realidad y ficción en sus películas. Ha realizado películas como Lecciones en la Oscuridad o Fata Morgana, rodado entre el Sahara, Kenia y Tanzania, que explica la destrucción de una civilización rodeada por la naturaleza salvaje. Hablemos ahora de autores italianos. Sí. ¿Qué me cuentas? Seguramente en el panorama italiano ha habido una gran difusión del documental gracias a la gran cantidad de obras del Instituto Luce, pero se trata de una producción que tuvo un gran desarrollo durante el fascismo y por lo tanto se debe tener en cuenta una tendencia descarada hacia el uso propagandístico de estas películas. Tras la Segunda Guerra Mundial empezaron su actividad muchos de los grandes directores, de Rossellini a Visconti, de Risi a Comencini, hasta llegar a Antonioni y a Zavattini. Es necesario recordar, en el ámbito de la producción documental, los importantes documentales realizados por Luciano Gemmer sobre los grandes pintores, o los de Folco Quilici, dedicados a los viajes por países exóticos y lejanos. Además, en los años 60 y 70 hubo una importante serie de trabajos sobre el redescubrimiento de las tradiciones culturales por parte de Vittorio De Seta. Tampoco podemos olvidar a Ermanno Olmi, que tomó un camino diferente, realizando películas con actores no profesionales para poder explicar la realidad de una determinada situación, utilizando una puesta en escena auténtica. De este tipo de cine es emblemática su obra maestra El árbol de los zuecos. Eres una fuente de información. A tu disposición. Entonces, otra pregunta. Pero, ¿los documentales han tenido siempre tantos seguidores entre el público incluso en los años 50, 60 y 70? Bueno, debo aclarar que, por ejemplo, la década de los 70 y también de los años 80 no fueron muy satisfactorias desde el punto de vista del público, por lo que respecta a los documentales. En cambio, en los últimos años ha habido un retorno increíble desde este punto de vista, por lo que respecta al éxito de los documentales entre el público. Ha sido así sobre todo gracias a películas que hacían suyas las temáticas antiglobalización o incluso el deseo muy apreciado por la opinión pública de recibir contrainformación, algo alternativo a los medios de comunicación tradicionales. Seguro que te acuerdas de las películas de éxito de Michael Moore, Bowling for Columbine sobre la matanza precisamente en la escuela norteamericana o Fahrenheit 9/11. Exacto, por lo que respecta a Fahrenheit 9/11 está dedicada a la tragedia del 11 de septiembre y Sico en cambio trata de la situación del sistema sanitario de los Estados Unidos. En cierto sentido hay que decir que Michael Moore es la punta de un iceberg, porque hay muchas otras películas de gran éxito y de este género. Basta pensar en The Corporation o, centrándonos más en la cuestión medioambiental, en la degradación de nuestro sistema, de nuestro ecosistema. La película de Al Gore, Una verdad incómoda, tuvo un gran impacto. Ganó un Oscar. Exacto, pero no es necesario pensar que el éxito de los documentales se ha limitado a estas películas de temática social, de denuncia, en cierto sentido políticas. Por ejemplo, la película francesa C'est Itinéraire de Nicolas Philibert, que representa la vida de un maestro rural de Francia, tuvo un gran éxito entre el público y seguramente en este caso no se puede hablar de una película de denuncia. Y no podemos olvidarnos de un gran clásico del género documental, el documental sobre la naturaleza. Seguro que recuerdas el éxito de películas como La marcha de los pingüinos o Nómadas del viento. Sí. También es muy interesante. Podemos hablar un poco sobre esto después, sobre el género naturalista. Claro. Con un poco más de profundidad. Rápidamente profundizaremos. Bien. Bueno, Humberto, por documental de naturaleza entendemos aquel que trata sobre animales, ¿no? Bueno, pueden definirse de esta manera. En sentido más general podemos incluir en el documental natural todo lo que se refiere a la observación de fenómenos relacionados con la flora y la fauna de nuestro planeta. Obviamente se puede tratar de ver el comportamiento de los animales o las leyes precisamente que regulan el mundo animal, pero también la observación de la naturaleza salvaje y sin contaminar. Es el caso, por ejemplo, de las películas realizadas a partir de los años 70 por la sociedad británica National Geographic. Tipo Redes, por ejemplo. Sí, Redes, en realidad, es un programa que, aunque tiene películas de este tipo, es principalmente de ámbito y de corte más científico.
Sí, Por lo es tanto, cierto. se dedica a temas como la arqueología, la astronomía, la biología, la medicina, acerca de los cuales el público tiene seguramente un conocimiento bastante limitado y por lo tanto estimula más la curiosidad. Sí, algunas veces he visto algunos programas tipo Cuarto Milenio, por Ah, ejemplo. Cuarto Milenio, sí, Cuarto Milenio es un programa muy interesante, que además del corte científico tiene también esta característica de indagar en los Sí, misterios. Trata de las cosas que pueden despertar aún más la curiosidad del es verdad. espectador. Hay otro documental del que te quiero hablar, que tiene una gran difusión y que empieza a ser digno de festival, porque los festivales de cine desde siempre han estado abiertos a los documentales. No hablo obviamente solo de los grandes festivales como Venecia, Berlín o Cannes, por ejemplo. Hay muchos otros festivales que podemos denominar menores, que se están abriendo a los documentales de viajes, que es el tipo de documental del que te quería hablar ahora. Seguramente has visto programas del estilo de La Ruta de Samarcanda, Sí, claro. o Paraísos Cercanos, o Españoles por el Mundo. Se ha desarrollado una tendencia peculiar por lo que respecta a los documentales de viajes. Los turistas son los propios autores del reportaje, con resultados muy particulares y a veces muy divertidos. Podría ser una buena forma de iniciarme. Muy bien, seguramente es una oportunidad bastante sencilla porque sin duda es más complicado ponerse a realizar documentales de otro género, mientras que de viaje más o menos vamos todos, por lo que si haces un viaje interesante y lo explicas de una forma atractiva quizás tengas éxito en este tipo de documentales. Un poco de experiencia ya tengo con la road movie que hice. Exacto, quiero verla, ¿vale? Otra cosa que no quiero olvidar son los documentales de tipo histórico, de los que todavía no hemos hablado. ¿Alguna vez has visto algún programa? Sí, historia del siglo XX Sí. o los documentales del canal Historia. Perfecto, muy bien. Antiguamente había programas que hacían representaciones Sí, de la claro. historia, no sé si te acuerdas. En este caso se trataba de programas que servían de contenedor de diferentes documentales de tipo histórico, que para realizarlos utilizaban entrevistas, reportajes, grabaciones particulares o de dominio público de la época, pero también reconstrucciones Es verdad, hechas con es auténticas puestas en escena. Precisamente se reconstruía una escena que narraba un determinado acontecimiento. Este acontecimiento podía ser de diferente género, grandes guerras, batallas, biografías de grandes personajes, no había ningún límite. Muy interesante, de verdad. El documental histórico en algunos casos se acerca bastante al periodismo, sobre todo cuando se hacen trabajos referentes a investigaciones sobre temas bastante candentes. En este caso, un programa emblemático de este tipo de realizaciones sería Informe Semanal, que seguro que lo conoces. Ah, sí, claro. Es muy interesante porque precisamente la temática histórica se funde con la actualidad, ya que se trata de temas siempre muy actuales y pertinentes. Por lo tanto, es una auténtica investigación periodística, no un mero documental. Ujú. Todos estos géneros de documental han encontrado una posición muy importante en lo que podemos llamar televisión temática vía satélite. De hecho, este tipo de documentales siempre se ven en estos canales. Exacto, están, por ejemplo, los canales de National Geographic o el canal Discovery Channel, con una parrilla enteramente de documentales, que se está dividiendo, que ya se ha dividido en diferentes áreas Es temáticas únicamente de documentales muy Ciencias, interesantes. historia... Muy bien. Sí. Bueno, yo diría que ahora ya sabes todo sobre los documentales. No habría podido pedir más. Entonces, ¿estás preparado para hacer algo tuyo? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué te ha interesado más? ¿Qué quieres hacer? Verás, si tuviera que elegir, elegiría el reportaje. Ah, una narración de viaje Sí. social. Sí. Muy bien, excelente elección porque Sí. es muy interesante y muy actual. Bueno, lo que te quiero aconsejar a propósito de esto es, en primer lugar, que veas muchos documentales. Empieza, de verdad, por los más antiguos, los de los albores de este arte, hasta llegar a nuestros días, porque la visión de muchas de estas películas te proporcionará muchos recursos para el trabajo que llevarás a cabo. También quiero subrayar el hecho de que para realizar un buen documental no es tan importante el equipo técnico, que puede ser básico, es decir, una buena cámara de vídeo y un trípode pueden ser suficientes. Lo más importante es encontrar un estilo propio, una forma de explicar las cosas, haciendo que el documental no sea simplemente una exposición de imágenes que pasan delante de los ojos, sino que sean realmente la representación de tu mirada sobre la realidad que te rodea. Bien, ya tengo alguna idea. Bien, entonces a disfrutar del trabajo. Gracias.
Me ha gustado mucho, clásico, Sí. pero Sí. con una buena realización. Es el primer trabajo que he hecho. Exacto, y te invito a que sigas, pues tu primer trabajo ha ido muy bien. Pero antes de continuar con la práctica, analicemos un poco la teoría del documental. Empezaremos hablando un poco del lenguaje y también hablaremos de la historia del documental. Precisamente estaba pensando en hacer otro. Perfecto. Entonces te proporcionaré información sobre los grandes maestros de este arte, porque el documental se tiende a descuidar, incluso en estos años en los que ha vuelto a tener un gran éxito, también por el público, realmente al mismo nivel que las grandes superproducciones. El documental es básicamente el primer género cinematográfico. ¿Lo sabías? No lo sabía. Pues sí. La fecha del primer documental se remonta al 28... Entonces, la mirada objetiva es un elemento fundamental en el documental. Verás, hablando de objetividad de los hechos, no podemos pasar sin más a la cuestión de la mirada objetiva. Es un poco más complejo porque, aunque un documental grabe la realidad, se trata en cualquier caso de un trabajo efectuado por un autor, Claro. por el director de este documental, y obviamente todo lo que se graba depende de sus decisiones, de su voluntad crítica ante los hechos que está grabando y que quiere explicar. Por eso, se trata en cualquier caso de una mirada que se nutre de su subjetividad, por lo que el discurso es un poco más complejo, más estructurado, aunque seguramente se puede efectuar una, digamos, contraposición entre este tipo de... Oh, Anthony, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Yes. Yo también. Oye, ¿cómo van tus prácticas con la cámara de vídeo? ¿Estás...? Muy bien. Durante este tiempo he practicado mucho. Muy Ayer por bien. la noche me tomé un descanso y fui al cine. Ah, ok. He visto ¿Qué has un visto? documental. Muy Ah. interesante, muy interesante. A propósito de documentales interesantes, el tuyo, aquel que me enseñaste, también me ha gustado mucho. ¿Cómo se titula? Que no me acuerdo. Emociones al Emociones al alba, exacto. Por el título ya se entiende. Lo has elegido muy bien porque representa muy bien un tipo de documental de denuncia social, política, algo muy impactante No, que... es todo ¿Cómo lo que contrario. no? Pero yo lo he visto, totalmente A revolucionario. lo mejor has visto diría. otra cosa. No, estoy bromeando. He visto el tuyo de diciembre de 1895, fecha en la que los hermanos Lumière organizaron la primera proyección pública cinematográfica en París. Vaya. ¿Lo has entendido? ¿Estás preparado para este viaje? Sí. ¿A través de la historia del documental? Vamos. Venid con nosotros. ¿Nosotros? ¿Quién? Nosotros, ¿eh? Ah. Entonces, Anthony, Sí. ¿cuándo tuvo lugar la primera proyección cinematográfica? A ver... ¿Puedo usar el comodín de la llamada? No, aquí dentro no hay cobertura. ¿Y el comodín del público? Aquí estamos solos. Es verdad. ¿En 1895? Exacto. Dime también el día, venga. ¿El mes fue diciembre? ¿Sí? ¿El 18? El 28. Ay, Podrías haber ganado una cámara de vídeo de 5.000 euros y no has ganado nada. Venga, veamos otra pregunta. Bueno, a ver si encontramos una interesante. Ok. Así que empecemos desde esta fecha, 28 de diciembre de 1895, porque fue la primera proyección cinematográfica, pero también fue de alguna manera el nacimiento del documental, ya que entre los diferentes filmes breves que los hermanos Lumière proyectaron, se encontraba, por ejemplo, la película La salida de la fábrica Lumière, que mostraba 50 segundos de la vida real de los obreros mientras salen de la fábrica. De hecho, se trataba de la grabación de una porción de realidad, no era cine de ficción, por lo tanto podemos decir que la intención de este género cinematográfico es representar la realidad respetando la objetividad de los hechos. Entonces,